El sábado 21 de septiembre se convirtió en un día repleto de audiencias, y lamentablemente, estuvo marcado por un espectáculo que dejó mucho que desear en términos de contenido y profundidad. Carmen Borrego y Terelú protagonizaron una situación que, a simple vista, parece un relato que se cuenta por sí solo, lleno de intrigas y contradicciones que capturan la atención del público, pero que en el fondo carece de la sustancia que realmente importa. Estaban todos allí, dispuestos a capitalizar cada instante, cada mirada y cada palabra que pudiera ser de interés para los televidentes. Carmen Borrego, en un momento de osadía, llegó a declarar que, de depender de ella, no estaría sentada en ese plató. Sin embargo, lo que resulta evidente es que no tiene intención de abandonar el programa. Su presencia es un testimonio de que, por dinero, está dispuesta a hacer lo que sea necesario, incluso si eso significa sacrificar su dignidad o integridad personal. Esto plantea interrogantes sobre el valor que otorgan a su propia imagen y a las relaciones familiares en aras de mantener un estatus y generar ingresos. A pesar de afirmar que la situación le afecta profundamente, su actitud y comportamiento indican lo contrario. Es claro que no tiene reparos en permanecer en esa posición, lo que deja entrever que su motivación principal son los beneficios económicos que recibe por su participación en el programa. Sus valores parecen escasos, ya que la vergüenza y los principios no parecen tener cabida en su discurso, lo que provoca una desconexión notable entre lo que dice y lo que realmente parece sentir. En lugar de mostrar vulnerabilidad genuina, Carmen parece haber construido una fachada que le permite seguir adelante en un entorno que, a menudo, se nutre del sensacionalismo y la controversia. Este contraste entre su discurso y sus acciones resulta desconcertante, y refleja una visión distorsionada de lo que debería ser un verdadero compromiso familiar. El programa del viernes logró un 14,2% de cuota de pantalla, un porcentaje que, sinceramente, considero bastante bajo, especialmente para un programa que había anticipado un evento tan significativo como la primera entrevista en televisión del hijo de Carmen Borrego. Este resultado es aún más sorprendente si se tiene en cuenta que se había promocionado intensamente durante toda la semana en diferentes programas de televisión, creando una expectativa considerable en torno a la aparición del hijo de Carmen. Carmen, aunque se mostraba devastada ante la situación, rápidamente fue desmentida no solo por el presentador del programa, quien intentó enfocar la conversación hacia puntos más relevantes, sino también por Ángela Portero, quien, con su intervención directa y contundente, reveló la verdadera naturaleza de la situación, poniendo de manifiesto los problemas subyacentes que Carmen intentaba ocultar tras su narrativa emotiva. Para aquellos que aún no están suscritos, este es un buen momento para hacerlo, ya que el vídeo expone claramente lo que ocurrió y resulta ser un recurso útil para entender el contexto de esta situación tan enredada. Carmen Borrego, en un intento por proteger su imagen y desviar la atención de las cuestiones que realmente importaban, intentó presentar una versión de los hechos que no se alineaba con la realidad. Sin embargo, Ángela fue contundente al señalar que el verdadero problema era de naturaleza económica. Mencionó que Carmen no había entregado a su hijo un dinero que le correspondía, señalando que la exclusiva sobre su futura paternidad pertenecía a él, no a ella. Este detalle no solo es crucial para entender la dinámica familiar, sino que también ilustra las tensiones subyacentes que afectan a esta familia mediática y la forma en que el dinero y la exposición pública pueden complicar aún más las relaciones personales. Esto plantea una serie de preguntas sobre la compleja dinámica familiar que existe entre Carmen Borrego y sus seres queridos. La forma en que interactúan en público contrasta notablemente con lo que sucede tras las cámaras. Carmen, al verse acorralada por las preguntas incisivas de los periodistas y del presentador del programa, trató de evadir las cuestiones que le planteaban. Sin embargo, ya era demasiado tarde para intentar ocultar la verdad, ya que las evidencias y los rumores circulaban rápidamente. Lo que ocurrió fue un colmo de situaciones vergonzosas que dejó al descubierto la falta de cohesión familiar, ya que Carmen fue captada hablando mal del programa con el micrófono abierto, lo que no solo la comprometió ante la audiencia, sino que también evidenció su falta de respeto hacia un espacio que, en teoría, le proporcionaba una plataforma. Por otro lado, su hijo, quien en mi opinión muestra más dignidad que ella al manejar su situación, parece haberse dejado seducir por el atractivo del dinero fácil que ofrece la televisión, lo que plantea la pregunta de hasta qué punto la ambición personal puede comprometer los valores familiares y la integridad individual. Sin embargo, esta situación no exonera a Carmen y Terelú de las numerosas polémicas en las que han estado involucradas a lo largo de los años. Curiosamente, Terelú afirma sentirse muy orgullosa de su trayectoria en el mundo del entretenimiento, incluso cuando su historia está repleta de escándalos y controversias. Ayer, personalmente, experimenté una gran vergüenza al escucharla decir que se sentía orgullosa de haber pertenecido a un programa que, según ella, fue pionero y revolucionario. Si bien el término revolucionario puede tener cierta validez en el contexto de la televisión, hay que matizar que su revolución se ha visto más marcada por las demandas judiciales y los conflictos mediáticos que por un contenido auténtico o significativo que aporte algo positivo a la audiencia.
La admiración por la trayectoria mediática se ve empañada por la falta de sustancia en los temas tratados y la forma en que se manejan las crisis personales y familiares como un espectáculo para el público. Los problemas económicos parecen afectar profundamente a Carmen, lo que se manifiesta en su comportamiento y decisiones. Por un lado, existe un conflicto palpable con su hijo, surgido a raíz de una portada que ella realizó sin su consentimiento, lo que indica una falta de comunicación y entendimiento entre ellos. Este conflicto no solo ha generado tensiones familiares, sino que también ha impactado la percepción pública de Carmen como madre. Por otro lado, Carmen menciona a su hija de manera ambigua, asegurando que no hablará de ella porque no es una figura pública y no merece que se exponga su vida privada. Sin embargo, es crucial recordar que fue la propia Carmen quien decidió presentar a su hija y mostrar su hogar en la revista Lecturas, lo que pone de manifiesto una contradicción significativa en su discurso. Al negarse a hablar sobre su hija ahora, Carmen parece intentar proteger su propia imagen a expensas de la integridad de su familia. Esta exclusiva dejó al descubierto varias contradicciones que han sido objeto de análisis por parte de los medios y el público. En primer lugar, Carmen afirmaba con orgullo que su hija es la Campos que más va a comerse el mundo, un comentario que no solo refleja su ambición personal como madre, sino que también generó controversia. Este comentario fue especialmente polémico, ya que su hija ha manifestado en repetidas ocasiones que no desea ser una figura pública, lo que crea una tensión evidente entre los deseos de la madre y los de la hija. La situación se vuelve aún más compleja con la reciente confesión de Carmen en una entrevista, donde admitió que fue ella quien persuadió a su hija para realizar la entrevista y que, además, fue ella quien cobró el dinero por dicha exclusiva. Esta revelación no solo cuestiona la ética de Carmen como madre, sino que también plantea interrogantes sobre el verdadero motivo detrás de sus acciones. ¿Es el interés genuino por el bienestar de su hija, o es simplemente una estrategia para mantenerse en el centro de atención y seguir generando ingresos? Al hacer esta declaración, Carmen intentó liberar a su hija de cualquier responsabilidad, como si quisiera protegerla de las críticas que inevitablemente surgirían en torno a su participación en el mundo mediático. Sin embargo, este intento de protección parece más una estrategia para salvaguardar su propia imagen que un genuino interés por el bienestar de su hija. De esta manera, Carmen buscaba minimizar el daño que pudiera sufrir su hija, especialmente considerando el delicado conflicto que ha mantenido con su hermano, José María. Este conflicto no solo ha creado tensiones en la familia, sino que también ha expuesto vulnerabilidades que podrían ser utilizadas en su contra. Al tratar de aislar a su hija de las críticas, Carmen parece querer ocultar las fracturas familiares que podrían afectar la reputación de todos los involucrados, revelando así una vez más la complejidad de sus verdaderas intenciones. La cuestión económica se revela como el verdadero trasfondo de todo este asunto. Carmen describe a su hija como una persona trabajadora, alguien con una vida profesional estable y ambiciones propias. Sin embargo, si esto es cierto, resulta inevitable preguntarse por qué su madre insiste en exponerla públicamente, cuando su hija claramente no busca esa notoriedad. Este comportamiento genera una evidente contradicción, ya que Carmen presenta a su hija al mundo en una exclusiva que resalta sus logros, pero al mismo tiempo, insiste en que no es un personaje público y que su vida personal debería permanecer en privado. Esta dualidad crea confusión tanto en el público como en la propia hija, quien debe lidiar con la presión de ser constantemente representada en un entorno que ella no ha elegido. Además, pone de relieve la lucha entre las aspiraciones profesionales de la hija y los deseos de su madre de mantener un perfil mediático, lo que plantea la pregunta de qué sacrificios se están haciendo en el camino. Este tipo de doble discurso pone de manifiesto que el problema no está en la hija, sino claramente en Carmen. Ella parece decidida a generar ingresos a toda costa, sin importar las implicaciones emocionales o familiares que esto pueda conllevar. La contradicción se hace más evidente cuando Carmen, que frecuentemente se queja de las dificultades que enfrenta al participar en los medios, no duda en utilizar cualquier aspecto de su vida privada para generar ingresos. Por un lado, se presenta como una madre preocupada por los efectos de la exposición mediática, pero por otro lado, busca activamente esa misma exposición para aumentar su relevancia y, por ende, su renta. Esta dinámica crea un ciclo perjudicial que no solo afecta su propia salud mental, sino que también erosiona las relaciones familiares, alimentando resentimientos y malentendidos. Por ejemplo, ha comercializado el embarazo de su hijo, un asunto que no le corresponde en términos de propiedad emocional. En lugar de mantener este aspecto de su vida familiar en un ámbito más privado y protegido, ha decidido convertirlo en una fuente de ingresos, lo que plantea serias preguntas sobre sus prioridades. Además, ha presentado a su hija en una exclusiva que ella misma cobró, a pesar de que su hija ha dejado claro que no desea ser famosa ni tener una vida expuesta al escrutinio público. La relación con su hijo se ha deteriorado significativamente, y a pesar de esto, Carmen sigue quejándose públicamente de tener que acudir a un plató de televisión para resolver sus problemas familiares, lo que sugiere que su necesidad de estar en el centro de atención supera su deseo de proteger a sus seres queridos.
Esta paradoja resalta las dificultades que enfrenta la familia Borrego y la complejidad de sus relaciones, donde el amor y el deseo de éxito pueden, a menudo, chocar entre sí de maneras dolorosas y destructivas. Resulta irónico que una persona como Carmen, que ha utilizado los medios de comunicación para exponer cada aspecto de su vida personal y familiar, lamente tener que hacerlo. Este contraste es notable, ya que ha construido su carrera en gran medida sobre la vulnerabilidad y la exposición pública. Lo más llamativo es que, si decide presentarse en televisión, no es precisamente para hablar de temas triviales o de interés general, ya que no es una profesional del tiempo ni se especializa en temas de actualidad que pudieran ser informativos o entretenidos. En cambio, sus intervenciones suelen girar en torno a cuestiones íntimas y a su vida familiar, lo que añade un nivel de complejidad a su presencia mediática. Este tipo de situaciones pone en duda las verdaderas intenciones de Carmen, ya que parece estar atrapada en un ciclo de contradicciones que la alejan de una imagen auténtica. Su reciente entrevista, en particular, se convierte en uno de los momentos más vulgares y carentes de autenticidad que he visto en televisión, donde el espectáculo eclipsa la realidad, y las emociones genuinas se ven desplazadas por una necesidad desesperada de atención y reconocimiento. El caso de su hija deja claro que el interés principal de Carmen es el dinero, sin importar las consecuencias que esto pueda tener sobre su familia y sus relaciones personales. Esto no termina aquí, ya que Carmen también se refirió a Paola Olmedo, la entonces pareja de su hijo, en términos que a mí me resultaron bastante inapropiados y reveladores. Carmen relató un episodio que ocurrió en la casa de su hijo antes de que Paola participara en Supervivientes, un incidente que, según ella, la dejó completamente descolocada. Esta exposición de detalles privados, que deberían haber permanecido en el ámbito familiar, no solo pone en entredicho su juicio como madre, sino que también revela una falta de respeto hacia la privacidad de su hijo y su pareja. Al compartir anécdotas que implican a su familia de una manera tan pública y desinhibida, Carmen parece priorizar su propio interés mediático sobre el bienestar emocional de aquellos que ama. Al parecer, su hijo José María había criticado su participación en Sálvame, afirmando que ambos habían hecho todo lo posible por mantenerse alejados del foco mediático. Sin embargo, este comentario resulta irónico, dado que Carmen, lejos de mantenerse al margen de la controversia, ha estado en el centro de la polémica en repetidas ocasiones, constantemente buscando el spotlight. Cuando le preguntaron qué le dijo a su hijo en ese momento, Carmen explicó que prefirió guardar silencio para evitar una confrontación, optando por mantenerse cerca de su nieto, lo que, según ella, fue la mejor decisión en ese contexto. Esta elección, aunque parece noble, plantea preguntas sobre su verdadera motivación y si realmente está priorizando el bienestar de su familia o simplemente está tratando de evitar la confrontación pública y la crítica. No obstante, días después de esa conversación, Carmen decidió partir hacia Honduras para continuar con sus compromisos en Supervivientes. Este viaje se presenta como una contradicción a su discurso de querer proteger a su familia de la exposición mediática, ya que al elegir participar en un reality show, regresa a un entorno lleno de cámaras y atención. En este reciente episodio, se presentó como una víctima de las circunstancias, mencionando que ha estado en tratamiento psicológico debido a la vergüenza que siente como madre por la situación con su hijo. Afirmó que no puede entender cómo José María ha llegado al punto de controlar los tiempos para comunicarse con ella o para permitirle ver a su nieto. Esta queja, en sí misma, es un reflejo de la complejidad de su situación familiar y de la lucha interna que enfrenta, pero también resalta el ciclo vicioso de dependencia mediática que ha creado, donde su papel como madre se ve constantemente mediatizado por su carrera en la televisión. Carmen se mostró atónita ante lo que está sucediendo, especialmente tras su reciente regreso de Honduras, donde continuó con sus compromisos en el reality show Supervivientes. Este entorno competitivo y lleno de presión parece haberla impactado de maneras inesperadas, y su reacción ante las circunstancias actuales ha sido dramática y reveladora. En un tono cargado de emociones, confesó que ha estado bajo tratamiento psicológico, una información que, según ella, su hijo desconoce. Aparentemente, Carmen considera que no es necesario compartir esta parte de su vida con él, quizás por el deseo de protegerlo de la carga emocional que podría acarrear conocer su situación. Sin embargo, en una contradicción reveladora, Carmen añadió que sí hay que contarlo, pero solo si hay una compensación económica de por medio, lo que expone una vez más la dualidad de su existencia. Esto evidencia que su vida parece estar cada vez más orientada hacia la generación de ingresos, donde la vulnerabilidad y el dolor personal se convierten en mercancía, lo que plantea serias interrogantes sobre sus verdaderas prioridades. Este último comentario, sobre la necesidad de hacer pública su situación si hay un beneficio económico involucrado, refleja la creciente presión que siente Carmen por monetizar cada aspecto de su vida personal. Cada declaración que hace, cada situación complicada que enfrenta, y cada encuentro que tiene con su hijo o su nieto parece estar indisolublemente vinculado a la necesidad de obtener beneficios económicos.
Es inquietante observar cómo incluso algo tan personal como recibir tratamiento psicológico se convierte en un tema que debe ser expuesto públicamente, siempre que haya una retribución económica asociada. Este comportamiento no solo revela una profunda necesidad de visibilidad, sino que también sugiere que Carmen ha perdido de vista lo que significa tener una vida privada. El hecho de que cada aspecto de su vida familiar se haya transformado en un producto destinado a ser vendido a la audiencia pone en entredicho los verdaderos valores de Carmen Borrego y su capacidad para priorizar lo que realmente importa en su vida. La constante exposición de su familia, especialmente de sus hijos, y el uso de su vida personal como un recurso para generar contenido mediático no solo han afectado sus relaciones familiares, sino que también han deteriorado considerablemente la percepción pública sobre ella. La audiencia, que una vez pudo haber sentido simpatía por sus luchas y desafíos, ahora parece cuestionar su autenticidad y sus intenciones. En definitiva, lo que queda claro en todo este episodio es que la vida de Carmen Borrego parece estar completamente centrada en generar ingresos, sin importar las implicaciones emocionales o familiares que esto pueda acarrear. Las decisiones que toma, guiadas por la búsqueda de notoriedad y dinero, han dejado un rastro de relaciones dañadas y conflictos no resueltos que podrían haber sido evitados si hubiera priorizado la intimidad y el bienestar de su familia. La exposición pública de su hija, el conflicto con su hijo y las constantes contradicciones en sus declaraciones reflejan una estrategia clara: generar ingresos a toda costa, independientemente de las consecuencias. Este enfoque despiadado para alcanzar el éxito en el ámbito mediático ha llevado a muchos a cuestionar sus verdaderas motivaciones y a considerar su comportamiento como oportunista. Por lo tanto, no te sorprendas si te acusan de ser una oportunista que hace todo por dinero, porque sinceramente creo que ya ha quedado más que demostrado a lo largo de los años. La falta de escrúpulos en la búsqueda de beneficios económicos a expensas de su propia familia sugiere un deslizamiento hacia una ética cuestionable, donde lo personal se convierte en un espectáculo y el bienestar familiar se ve comprometido. Mi abuela estaba muy enferma y yo lo pasé realmente mal durante ese tiempo. Ver a alguien que amamos sufrir es una experiencia devastadora que puede generar una gran cantidad de dolor y angustia emocional. Sin embargo, la pregunta que te hago, aunque puede incomodarte, es si en algún momento realmente pensaste en lo que necesitaba tu abuela en esos momentos difíciles, en lugar de centrarte únicamente en ti misma y en tu propio sufrimiento. Si me encontrara en esa situación, no dejaría de visitar a mi madre solo porque me doliera verla en un estado tan vulnerable. Entiendo que el impacto emocional puede ser abrumador, pero siempre he pensado que lo mejor para ella debería ser la prioridad, sin permitir que mi propio sufrimiento me impida estar a su lado. En momentos de enfermedad, la familia debe unirse, y a menudo, el apoyo emocional que se brinda es tan vital como cualquier tratamiento médico. Las visitas, aunque difíciles, pueden ser una fuente de consuelo tanto para el enfermo como para el que visita. Reflexionar sobre el bienestar de nuestros seres queridos puede ofrecer un alivio en medio del dolor, y la presencia puede ser un bálsamo en los momentos de mayor necesidad. En cuanto a los demás temas, he dejado claro mi punto de vista y me mantendré firme en esa postura. No es que quiera atacar a nadie de forma gratuita o injusta, pero si alguien difunde información que no se ajusta a la realidad y que puede perjudicar a mi hermana, no siento que sea solo una obligación defenderla, es algo que surge de lo más profundo de mi corazón. La lealtad familiar es un valor que considero esencial, y defender a quienes amo se convierte en una prioridad, especialmente cuando sé que están siendo mal representados. Por ejemplo, cuando menciono a tu hijo, lo hago porque es necesario contar lo que realmente ocurrió. Se habla de una persona que le dijo: tendrías que haberlo hecho tú, porque necesitamos el dinero para comprarnos una casa. Esto es algo que, según dicen, Paula le comentó a tu hijo en un momento de gran tensión. En ese instante, su rostro se descompuso visiblemente, y el mío aún más al escuchar esas palabras. La angustia y la desesperación por las circunstancias económicas pueden llevar a la gente a hacer comentarios hirientes y poco considerados, pero es vital recordar que cada palabra tiene un peso y una repercusión en la vida de los demás. Lo que también me parece profundamente indignante es cómo Terelú dejó en mal lugar a su sobrino, insinuando que no visitaba a María Teresa Campos simplemente porque no soportaba verla en ese estado tan delicado debido a su enfermedad. Esta situación me parece de lo más mezquino y ruin que he presenciado en televisión en mucho tiempo. Cada persona es libre de decidir a quién visitar y cuándo hacerlo, y si él no se siente preparado para ver a su abuela en esas condiciones, es un asunto personal que merece respeto. Criticarlo públicamente en televisión me parece rastrero y de lo peor, ya que someter a alguien a juicio ante una audiencia tan amplia solo puede causar más daño y tensiones innecesarias. La vulnerabilidad de las personas en situaciones críticas no debería ser objeto de juicio ni de ridiculez en el ámbito mediático, sino que debería ser tratada con la delicadeza y el respeto que se merece. Además, Carmen Borrego filtró no solo audios, sino también conversaciones privadas de Paola, en las que le decía a José María algo como: podrías haber ido tú a Supervivientes y haber ganado el dinero tú mismo.
Esta afirmación revela una dinámica preocupante dentro de la familia, donde el dinero y el espectáculo parecen estar por encima de las relaciones personales y el respeto mutuo. Sinceramente, no veo nada de malo en ello. Si yo fuera ella, le habría dicho exactamente lo mismo a mi pareja, con la esperanza de que al menos tu hijo tenga lo necesario para vivir, antes de que tu madre se quede con todo. Este tipo de comentarios dejan claro hasta qué punto son capaces de llegar las campos, lo que demuestra una falta de empatía y bondad que raya en la maldad absoluta. La conversión de los lazos familiares en productos de entretenimiento y la falta de consideración por los sentimientos ajenos son preocupantes y subrayan un comportamiento que debería cuestionarse. Al final, la búsqueda del dinero y la fama a expensas de la dignidad y el bienestar emocional de la familia es un camino que lleva a un callejón sin salida, lleno de resentimientos y heridas que tardan en sanar. Desde mi punto de vista, este tipo de contenido jamás debió emitirse en televisión, ya que lo que se ha mostrado al público es un conflicto familiar profundamente arraigado que nunca debió exponerse de esta manera tan cruel y sensacionalista. La decisión de llevar estas disputas a la pantalla, donde pueden ser vistas y comentadas por millones, es preocupante y poco ética. El deterioro en la relación con José María ha llegado a un punto tan delicado que cada nueva revelación y cada comentario se siente como un ataque personal, exacerbando aún más la situación. Lo que ha sucedido en las últimas semanas no hace más que agravar esta tensa dinámica familiar. Es fundamental que presten atención a lo que voy a decir, porque considero que esto tendrá consecuencias irreparables en la vida de todos los involucrados. Las palabras tienen un poder inmenso, y lo que se ha dicho y las insinuaciones realizadas son extremadamente graves, no solo en el ámbito público, sino también en el privado, donde los lazos familiares pueden romperse de forma irreversible. Primero, se le tilda a José María de mal hijo. Segundo, se le denigra como un mal nieto, y por si fuera poco, también se le señala como un mal sobrino. Estas acusaciones, lanzadas al aire sin la consideración que merecen, no son menores y no se pueden ignorar. Terelú ha hablado de su sobrino en términos despectivos, con una dureza que sorprende, y lo mismo ha hecho Carmen Borrego, quien, en su intento de defender su posición, ha utilizado un lenguaje que no solo es inapropiado, sino que es dañino y destructivo. Ambas han expuesto a José María de una manera que, en lugar de fomentar el diálogo y la reconciliación, parece estar destinada a romper cualquier posibilidad de acercamiento. Este tipo de discurso no hace más que perpetuar un ciclo de resentimiento y dolor, en el que las palabras se convierten en cuchillos afilados que hieren a quienes deberían estar apoyándose mutuamente en momentos de crisis. A mi parecer, esta situación, en lugar de servir para unir a la familia o intentar solucionar las diferencias, solo contribuirá a que los lazos familiares se debiliten aún más. La forma en que se han manejado estos conflictos en público está diseñada para crear drama y espectáculo, pero a expensas de la salud emocional de todos los involucrados. Cada uno terminará por seguir su propio camino, totalmente distanciados y con heridas abiertas que pueden tardar años en sanar, si es que alguna vez lo hacen. Este tipo de dinámicas, especialmente cuando se desarrollan frente a millones de espectadores, suelen dejar heridas profundas que pueden afectar a varias generaciones. No creo que José María sea capaz de perdonar tan fácilmente lo que se está diciendo, es solo mi opinión, pero me cuesta imaginar que tras todo lo sucedido haya un intento real de acercamiento entre las partes. Las palabras pronunciadas en el calor del momento, llenas de ira y resentimiento, pueden tener un peso que es difícil de revertir. Además, pienso que esta exposición pública solo alimenta el morbo y la curiosidad malsana de quienes observan, en lugar de centrarse en lo que realmente importa: resolver los problemas familiares en privado y con respeto mutuo. Lo que hemos visto en los medios no beneficia a nadie, y mucho menos a José María, quien ha quedado en una posición sumamente vulnerable, expuesto no solo a la opinión pública, sino también a las críticas destructivas que pueden afectar su bienestar emocional. Este tipo de exposición puede llevar a un ciclo de humillación y rechazo que es difícil de romper. Sin embargo, esta es solo mi perspectiva, y me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este asunto. La conversación y el debate son esenciales para comprender la complejidad de las relaciones familiares y cómo los medios pueden influir en ellas de maneras inesperadas, y a menudo, dañinas. Primero, se le tilda de mal hijo. Segundo, de mal nieto. Y por si fuera poco, también se le señala como un mal sobrino. Estas acusaciones, tan graves y contundentes, no son menores y no se pueden ignorar en el contexto de las relaciones familiares, que son ya de por sí complejas y frágiles. Terelú ha hablado de su sobrino en términos despectivos, utilizando un lenguaje cargado de crítica y desprecio que sorprende, especialmente cuando se trata de un familiar cercano. Esta actitud no solo es decepcionante, sino que también refleja una falta de empatía que podría intensificar las tensiones existentes. Carmen Borrego, por su parte, ha hecho lo mismo, empleando palabras inapropiadas para referirse a José María. La combinación de estas actitudes crea un ambiente hostil en el que, en lugar de fomentar el diálogo y la reconciliación,
parece que lo que se busca es romper cualquier posibilidad de acercamiento y entendimiento. La forma en que se dirigen a él no solo lo expone al juicio público, sino que también puede tener efectos devastadores en su autoestima y en la percepción que tiene de sí mismo dentro de la familia. A mi parecer, esta situación, en lugar de servir para unir a la familia o intentar solucionar las diferencias, solo contribuirá a que los lazos familiares se debiliten aún más. Cada uno de los miembros de esta familia terminará por seguir su propio camino, totalmente distanciados y sin la posibilidad de reconciliación que antes existía. Este tipo de dinámicas, especialmente cuando se desarrollan frente a millones de espectadores, suelen dejar heridas profundas y cicatrices que pueden tardar mucho en sanar. La exposición constante a comentarios despectivos y a la crítica pública no solo afecta a José María, sino que también crea un entorno tóxico en el que la comunicación se ve completamente distorsionada. No creo que José María sea capaz de perdonar tan fácilmente lo que se está diciendo, es solo mi opinión, pero me cuesta imaginar que tras todo lo sucedido haya un intento real de acercamiento entre las partes. La amargura y el resentimiento pueden arraigar de tal forma que cualquier intento de reconciliación se convierta en un esfuerzo fútil, lo que podría llevar a una ruptura permanente en las relaciones familiares. Además, pienso que esta exposición pública solo alimenta el morbo y la curiosidad malsana del público, en lugar de centrarse en lo que realmente importa: resolver los problemas familiares en privado y con respeto. La atención mediática debería ser utilizada como una herramienta para el crecimiento y la sanación, pero lo que hemos visto hasta ahora no beneficia a nadie, y mucho menos a José María, quien ha quedado en una posición sumamente vulnerable. Este tipo de escrutinio no solo agrava su situación, sino que también puede llevarlo a un estado emocional de desamparo y desesperación. Sin embargo, esta es solo mi perspectiva, y me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este asunto. La interacción y el debate sobre temas tan complejos son fundamentales para comprender las distintas aristas de la situación, y su opinión es valiosa en este contexto. Como siempre, pueden dejar sus comentarios para que podamos debatir sobre este tema con apertura y respeto. Estoy comprometido a leerlos con atención y a considerar todos los puntos de vista, ya que creo que cada opinión puede contribuir a una conversación más rica y matizada. La expectativa era alta, especialmente con todo el drama que rodea a la familia, pero parece que la saturación de contenido mediático y la percepción de que se prioriza el espectáculo por encima de los lazos familiares han hecho que muchos se sientan desinteresados. Esto plantea interrogantes sobre la dirección que están tomando las relaciones familiares en el ámbito público y cómo la audiencia percibe la autenticidad de lo que se presenta en pantalla. Sin embargo, la presencia de Carmen y Terelú en el plató no creo que haya ayudado a atraer más espectadores, sino que, de hecho, puede haber tenido el efecto contrario. La audiencia, que ya está acostumbrada a verlas en televisión, ha desarrollado una percepción bastante clara de su estilo y su enfoque. Saben que, cuando aparecen, lo hacen con un propósito claro: facturar lo antes posible y maximizar su tiempo en pantalla para obtener los mayores beneficios económicos posibles. Esta actitud, centrada en el lucro inmediato, afecta notablemente el interés del público. Creo que por eso la gente ha comenzado a perder interés en lo que puedan decir. Perciben que todo lo que hacen se lleva a cabo de manera apresurada, sin la profundidad necesaria para abordar los temas importantes que tratan. La falta de autenticidad en sus intervenciones y la sensación de que están más preocupadas por su imagen que por el contenido que presentan crean un ambiente de escepticismo que desanima a la audiencia. Todo parece estar enfocado en el beneficio económico inmediato, lo que le resta autenticidad al contenido que se presenta. La superficialidad con la que se manejan los conflictos familiares en pantalla se siente como una mera estrategia comercial, en lugar de un esfuerzo sincero por explorar y resolver las complejidades de sus relaciones personales. A pesar de que la audiencia no ha sido la esperada en este último episodio, no tengo duda de que esto es solo el principio de una serie de eventos que seguramente continuarán desarrollándose. Todo lo que ha sucedido hasta ahora parece estar preparando el terreno para lo que está por venir, y seguidamente habrá más acontecimientos y revelaciones que nos mantendrán pendientes de este drama familiar, generando aún más controversia y atención mediática. Por lo tanto, les sugiero que estén atentos, ya que en los próximos días probablemente habrá más información y nuevos desarrollos que podrían cambiar la dinámica actual. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre todo esto, porque creo que cada perspectiva puede aportar algo valioso a la conversación. Para mí, lo que hemos visto hasta ahora no deja un buen sabor de boca. La forma en que se han manejado estos conflictos en público no parece beneficiar a nadie, y dudo que este tipo de confrontaciones públicas ayuden en algo a la familia. Así que no duden en dejar sus comentarios, ya que estaré encantado de leerlos y conocer sus opiniones sobre este conflicto. La retroalimentación de la audiencia es esencial para entender mejor cómo estas dinámicas afectan a las personas involucradas y a quienes observan. La interacción con ustedes es fundamental, porque siempre aportan puntos de vista interesantes que enriquecen el debate y ofrecen nuevas perspectivas que pueden haber pasado desapercibidas. Nos veremos en los próximos vídeos,
donde seguiremos analizando todo lo que ocurra en torno a este tema y otros que puedan surgir en el horizonte. Su suscripción es importante, ya que me permite seguir creando contenido y mantener el contacto con ustedes, compartiendo reflexiones y opiniones que considero relevantes. Gracias por su apoyo constante y hasta pronto. Espero que podamos continuar esta conversación y explorar juntos las complejidades de lo que significa ser parte de una familia expuesta a los ojos del público.